Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por estar acá. Vemos si, aparte los expositores, obviamente, pueden silenciar sus micrófonos y apagar las cámaras. Les avisamos, como ya les dijo Lorena recién, que estamos grabando la reunión. La vamos a subir al canal de YouTube del CID, de APN. Me presento, mi nombre es Ana Martelli, trabajo en la Coordinación Regional Centro-Oeste de la Administración de Parques Nacionales. Para quienes no conocen el ciclo, es la primera vez que están acá, este es el ciclo de charlas que le pusimos así como título Conservación en tiempos de coronavirus, porque la idea era un poco aprovechar este aislamiento social y preventivo para fortalecer la conexión entre los trabajadores de parques nacionales que nos dedicamos a la conservación, la investigación, los investigadores y cualquier otra persona interesada en temáticas ambientales con el propósito un poco de acercar la investigación a la gestión y viceversa, ¿no? Fortalecer esta vinculación. Les cuento que la duración de la charla será aproximadamente 1 hora y después de ese momento tendremos un intercambio de preguntas, comentarios que los podemos canalizar a través del chat que tienen en esta misma plataforma al costadito. En este espacio de preguntas les voy a pedir, cuando llegue el momento, que se presenten, digan su nombre, apellido, de qué institución vienen, y nada, no mucho más. Sin más, les paso a presentar a los expositores del día de hoy. Ernesto Bruneto es doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Su campo de trabajo es la estratigrafía del Cuaternario, estratigrafía secuencial en ambientes continentales y geomorfología tectónica de llanuras, aplicada a la evaluación de peligros geológicos. Es investigador adjunto del CONICET, responsable de la asignatura Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER y coordinador del Laboratorio de Geología de Llanuras del CICITP. Oscar Pedersen es licenciado en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de San Luis y becario doctoral del CONICET. Su campo de trabajo es la geología aplicada a la evaluación de recursos y riesgos naturales, enfocado en el análisis morfoestratigráfico y modelado geológico. Es profesor de Ciencias de la Tierra 1 y 2 para el profesorado de Física y Química de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Por último, Javier Sofiantini es licenciado en Geología de la Universidad Nacional de La Plata y se encuentra realizando su carrera de doctorado en Ciencias Geológicas en la Universidad Nacional de Córdoba. Su campo de trabajo es la geología aplicada a la evaluación de recursos y riesgos naturales, con énfasis en estudios de subsuelo. Es docente en la Facultad de Ciencias y Tecnología Química de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Les cuento que todos ellos forman parte de un equipo el cual se encuentra desarrollando estudios científicos relacionados a los fenómenos geológicos ocurridos en la ciudad de Diamante. Esta producción se desarrolla en el marco del Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia de Tecnologías a la Producción, organismo de triple dependencia que es el CONICET, la Universidad Autónoma de Entre Ríos y el Gobierno de Entre Ríos, con sede justamente en la ciudad de Diamante. Este organismo es un centro de investigación que cuenta con el trabajo asociado de los distintos grupos de ciencias de la Tierra y un grupo de arqueología con objetivos comunes. Esto es interesante porque justamente este grupo de arqueología dio la charla en este mismo ciclo acá con nosotros, en la 6ª fecha, que fue el equipo de Rodrigo, Mariano, Milagros y Sonia. Bueno, sin más, yo voy a apagar mi micrófono y mi cámara y los dejo con la charla. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Parques Nacionales por esta invitación. Realmente estamos muy agradecidos de tener la posibilidad de poder compartir los trabajos que estamos realizando, que además los realizamos con mucha vocación y preocupación que puedan aportar a las problemáticas que se viven en la región y que compartimos con las comunidades en las que vivimos, ¿no? Muchas gracias a Ana, a Lorena, a Leo, Marcelo, con quienes hemos estado coordinando esta actividad. Y una de las cuestiones que queríamos marcar, antes que nada, y además y a pesar de que indicamos, digamos, una pertenencia
institucional particular, esta problemática y todo lo que tiene que ver con las amenazas de fenómenos naturales, riesgos y problemas ambientales relacionados con el riesgo, es una gran oportunidad para poder mostrar cómo se está creciendo y se está avanzando en trabajos multidisciplinarios, transdisciplinarios, en la posibilidad de articular los grupos de investigación y de trabajar de manera mucho más cooperativa y colaborativa que si los grupos lo hicieran individualmente. Lo que nosotros vamos a mostrar es una parte, un aspecto, ¿no es cierto?, de esta problemática, que bueno, nosotros con mucha vocación y vehemencia proponemos, digamos, que hay enfoques y propuestas que deben sumarse a las de otras disciplinas. Y bueno, además es una experiencia interesante de que a partir de los proyectos, bueno, se aprende a convivir con los lenguajes de las otras profesiones y surgen experiencias muy estimulantes. El grupo nuestro de geología en realidad es un grupo más grande que está creciendo. Tiene dos bases, o sea, una parte del grupo está en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, coordinado por nuestra compañera geóloga Daniela Crolin y el equipo de esa facultad. Y el grupo que mencionaba Ana, que presentaba Ana, que quienes estamos en este caso en manera de representantes, ¿no es cierto?, de todo este espacio de geólogos. A su vez, a través el perfil que tiene el Centro de Investigaciones de Diamante, se va creciendo en el trabajo colaborativo y articulado de los grupos de ciencias de la Tierra, en la que se encuentran los paleontólogos de vertebrados, paleobotánicos, el grupo de arqueología que nos antecedió en este ciclo. También están los grupos que trabajan en todo lo que tiene que ver con proxies biológicos o paleobiológicos, es decir, en una línea que congrega a las ciencias históricas, a las ciencias naturales, que tenemos como objeto de estudio el pasado de los sistemas naturales. Dicho todo esto, bueno, vamos a contar un poquito voy a hacer un marco de cuál es la estrategia de trabajo del grupo de geología. Básicamente, en este caso, nosotros, digamos, vamos a circunscribir los aportes a, digamos, un campo que es lo que denominamos la paleohidrología. Es decir, cuáles serían digamos, el alcance de este campo. Tiene que ver con, bueno, todas aquellas mediciones de los sistemas hídricos que se registran, digamos, de manera indirecta, es decir, abarca el registro que va más allá de la observación directa humana, tanto sea el instrumental sistemático o la observación de personas no hidrólogos que han dejado documentado casos de eventos de inundaciones en el pasado histórico, ¿no es cierto? Digamos, de alguna manera, como decía, nos encargamos de buscar los proxy, indicadores digamos, de esos eventos extraordinarios que serían los que generan mayor amenaza, extendiendo el registro a varios milenios en el pasado. Bueno, el objeto nuestro es, digamos, abarcando varias disciplinas, como es la sedimentología fluvial, la geomorfología fluvial, y como comentaba Ana, la estratigrafía secuencial, que va mostrando cuáles son los ciclos de cambio de las condiciones medias de los sistemas naturales. Bueno, vamos buscando indicadores de esos pulsos, ¿no es cierto?, de inundación que denominamos paleoinundaciones. Además, con todo el avance que se ha, digamos, generado en la aplicación de modelos, la posibilidad de disponer de mayores tecnologías, de mayores capacidades de procesamiento de datos, la posibilidad de contar con técnicas mucho más precisas de fechados, es decir, de poder ponerle tiempo, edad a esos eventos registrados en el registro sedimentario, nos han permitido también que en conjunto, justamente ahí empieza una de las interfaces con los hidrólogos. Venimos desarrollando proyectos con los hidrólogos fundamentalmente de la Universidad Nacional del Litoral, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas,
donde vamos combinando, ¿no es cierto? Ahora vamos a mostrar un poco en qué consiste la estrategia, vamos combinando, ¿no es cierto?, esta implementación de los modelos con el registro sistemático, el registro instrumental, con estos proxies de más largo plazo. Esto nos permite ir avanzando en una cuantificación de los procesos del pasado que no podemos observar de manera directa. Dale, Oscar. Digamos, la premisa sobre la cual se hace el análisis, hay dos premisas, digamos, sobre la cual se hace el análisis de frecuencia de los eventos extremos, los eventos catastróficos, es, por un lado, digamos, en el campo de la hidrología de los datos instrumentales, por un lado es de que, digamos, los eventos, las variaciones, ¿no es cierto?, respecto a las condiciones medias, las desviaciones, corresponden a variaciones aleatorias. Y por otra parte, de que estos sistemas están en un equilibrio estacionario. Entonces, cuando nos referimos a los episodios de mayores caudales, a los cuales se les asigna probabilidad de recurrencia de mucho más largo plazo, generalmente se basan en estimaciones estadísticas. En el caso, debido a que es imposible haber realizado la medición hidrológica de manera directa. En el caso, cuando se ha trabajado incorporando al análisis de frecuencia los datos de inundaciones, de paleoinundaciones, de inundaciones del pasado, a partir de proxies geológicos, se han encontrado, digamos, que muchos de estos eventos extremos no responden a ese patrón de distribución de los datos de manera aleatoria. Y por otra parte, de que los sistemas no se encuentran en un equilibrio estacionario, es decir, las variaciones respecto a condiciones medias aproximadamente constantes, sino también que esas condiciones medias han cambiado a lo largo de periodos de tiempo más largos. Entonces se encuentra casos como los datos que en la diapo en la izquierda debajo, los dos datos que parecen outliers, son datos basados en proxies sedimentológicos, indicadores de paleoinundaciones, y están por encima, ¿no es cierto?, de la tendencia basada en los datos instrumentales. Estos serían dos casos que muestran la importancia de poder incluir estos datos de paleoinundaciones. Dale, Oscar. Y además, como decía, como los equilibrios en realidad no son estacionarios y nos encontramos en situaciones, los sistemas naturales se encuentran en condiciones de equilibrio dinámico, es decir, esas condiciones medias cambian a lo largo del tiempo o han superado ciertos umbrales, es que, bueno, nosotros nos preguntamos, en el caso nuestro, cómo influye, ¿no es cierto?, en las inundaciones extremas el cambio climático. Nosotros contamos ya, y vamos a mostrar algunos de los casos que nosotros directamente, en los que nosotros hemos intervenido, vemos que hay evidencias claras de que las condiciones medias han cambiado. Y por otra parte, partiendo de esta consigna, de que los equilibrios cambian a lo largo del tiempo, hemos buscado y vamos buscando escenarios análogos en el pasado que nos puedan aportar datos concretos de situaciones en las que las condiciones sean más severas que las actuales. Dale, Oscar, ¿no? Bueno, el caso, yo simplemente voy a mostrar un aspecto que tiene que ver con esto, de ver cómo hay un cambio en los últimos 50 años. El caso en el que hemos intervenido en los deslizamientos de las barrancas, del frente de barrancas de la ciudad de Diamante, y sobre el cual Javier se va a explayar más detenidamente, nosotros vemos a partir de la reconstrucción temporal, utilizando la cartografía de los últimos 100 años, es que, digamos, tratando de
posicionar la línea del frente de Barrancas a lo largo de estos 100 años, adelante Oscar, hemos visto, fíjense, esta es la barranca de la ciudad de Diamante, sobre la costa del río Paraná. Hemos visto, dale Oscar, fíjense, la línea amarilla corresponde al frente de Barrancas en 1919, la cartografía del principio del siglo XX. La línea roja corresponde a la cartografía de mediados de la década del 60, y la línea azul es el frente de Barrancas en la posición actual. Fíjense, es notable cómo en los últimos 50 años el volumen de material deslizado ha sido mucho mayor. ¿Sale, Oscar? Hemos visto, o sea, en estimaciones en este caso, que las tasas de retroceso, digamos, serían tasas lineales, es decir, el proceso, ya lo va a comentar Oscar, Javier, es un proceso que ocurre de manera episódica y digamos, en momentos dramáticos. Estimamos una tasa lineal que a lo largo de todo el siglo ha oscilado entre 0,5 metros y 1,20 m por año. Pero cuando analizamos los datos de los últimos 50 años, vemos que esa tasa de retroceso de las barrancas en Diamante se ha incrementado a valores de hasta 1,6 metros por año. Adelante, Oscar. Bueno, además, hay una serie de estudios regionales desde otras disciplinas, como es el caso de la limnología y la paleolimnología, a partir de proxies de la geoquímica de ciertos minerales en ambientes de lagunas, que muestran claramente, en el caso, por ejemplo, de la laguna Mar Chiquita, en el norte de Córdoba, que digamos, las condiciones hidrométricas de la laguna, el nivel de la laguna, ha sido, desde la década del 70, de los episodios dramáticos, digamos, de inundación en las localidades como Miramar, hemos tenido una condición que ha estado por encima de los siglos anteriores. Estas reconstrucciones se basan en estos proxies geoquímicos y, fíjense, aparecen algunos escenarios similares, análogos, como es el caso de hace 1100 años, es decir, 1100 años antes del presente, lo que correspondería a lo que globalmente se denomina el periodo cálido medieval, y también queda registrado en los registros limnológicos toda la primera etapa del Holoceno, que es los últimos 10.000 años de la historia del planeta, donde se desarrolló el máximo climático, el óptimo climático, cuando digamos, ocurrió la transición entre la última glaciación y el presente periodo interglacial. Es decir, aquí ya vemos escenarios análogos, posibles análogos a nuestra situación desde la década del 70. Adelante, Oscar. Bueno, además, como las organizadores han organizado en modo serie, algunos ejemplos que mostramos, quienes vieron el capítulo anterior de esta temporada con los arqueólogos, nosotros estamos tomando sus datos para, justamente lo que estamos viendo es caracterizar estos periodos análogos que nos van a funcionar como target de búsqueda de eventos de paleinundaciones. Es decir, los estudios arqueológicos están mostrando que los sets de datos de hallazgos, digamos, fechados, hallazgos arqueológicos, muestran que hay un conjunto, hay dos sets de datos, como el caso que muestra Castiñeira y otros autores en un trabajo del año pasado, que se concentran en un periodo cercano a los 2500 años, por un lado, y en otro periodo próximo en torno a los 1000 años antes del presente. De estos sets de datos se encuentran localizados en la unidad del Holoceno, la unidad sedimentaria del Holoceno, que denominamos Formación Concordia, y particularmente en el miembro superior de esta formación, como se indica
con la línea roja, es decir, los datos se encuentran concentrados en ese miembro superior que a nosotros nos sirve como objetivo de trabajo. Por otra parte, también los trabajos que han realizado y que han sistematizado el equipo de arqueólogos que han mostrado en la charla anterior, también hacen referencia a dos momentos donde las migraciones, en el caso de la tradición guaraní, se aceleraron, que se concentraron justamente en esos periodos, entre 2000 y 1700 años, entre 1000 y 500 años antes del presente, y que los autores en alguna parte de su trabajo atribuyen justamente a unas mejores condiciones de movilidad a partir de una mayor disponibilidad hídrica de los ríos. Vamos, Oscar. Además, también hemos trabajado, por otra parte, en, digamos, otro enfoque del análisis hidrológico, es el estudio de los flujos de sedimentos, es decir, con aplicación a los problemas de erosión y a la pérdida de suelo, basado en modelos físicos y la implementación de modelos matemáticos, donde hemos visto que justamente estos modelos lo que hacemos es un análisis del flujo de sedimentos, es decir, los sedimentos que se pierden, y que estos modelos pueden ser calibrados a partir de la medición de espesores en pequeñas cuencas sedimentarias y de pequeñas perforaciones, y de fechados de esos sedimentos, lo cual nos permite calibrar estos modelos. Las dataciones nos muestran que ha habido, digamos, una intensificación de los procesos erosivos en justamente un periodo entre los 2100 y 1500 años antes del presente. Adelante, Oscar. También, como nota al margen, estos modelos nos están mostrando, si pasas otra diapo, Oscar, que las tasas en condiciones naturales, de sedimentación y de erosión y sedimentación en condiciones naturales, están en un orden de magnitud, de un orden de magnitud respecto a las estimaciones que se han hecho en las presentes condiciones de uso del suelo. Adelante. Bueno, con todos estos que sintetizamos en esta, por razones de espacio y de tiempo, en estas pequeñas muestras, nosotros vemos que hay como hipótesis de trabajo, hay una alta chance de que se verifiquen en nuestra región lo que a nivel global han sido marcados como los últimos periodos análogos al presente periodo climático húmedo y cálido, que han sido el cálido medieval y el periodo cálido romano, es decir, uno cercano en torno, digamos, a los 1000 años antes del presente, y el otro en torno a los 2000 años antes del presente. Entonces, es una condición para la hipótesis de trabajo en paleoinundaciones. Dale, Oscar. Dicho todo esto, nuestros trabajos, y bueno, se van a explayar mis compañeros, digamos, estamos buscando justamente aportar datos que nos permitan reconstruir los periodos de retorno de más largo plazo, en el caso de eventos de inundaciones extremas, buscando esos indicadores tanto en las llanuras de inundación de los sistemas como en las terrazas, es decir, terrazas nos referimos a aquellos depósitos, aquellos niveles de depósitos de los ríos que se encuentran, digamos, entre comillas, inactivos en las condiciones hidrológicas actuales. Estas terrazas son muy probablemente, y en algunos casos hemos podido verificarlo, digamos, registro, evidencia, ¿no es cierto?, de estas condiciones digamos, climáticas hidrológicas de los últimos milenios. Entonces, allí está enfocado nuestra tarea. Avanzamos, Oscar. En tratar de encontrar estos indicadores que se les llaman paleoindicadores de inundaciones, donde son pequeñas sucesiones de pulsos, ¿no es cierto?, desde alta energía, de depósitos transportados y sedimentados
en condiciones de alto flujo y alta energía y que terminan en depósitos de aguas tranquilas, de bajo régimen de flujo, que son el documento sedimentológico de esos pulsos de inundaciones pasadas. Si podemos avanzar en el fechado de estos depósitos, podemos reconstruir las curvas de recurrencias de largo plazo y hacer análisis de frecuencia de inundaciones más próximos a la realidad. Ahora, simplemente quiero mostrar el marco, digamos, nosotros ahora tratando de incorporar nuevas tecnologías, y es un poco el métier de la tesis doctoral de Oscar, en la cual se va a explayar. Estamos justamente trabajando con geodesia y sedimentología combinados, y la geocronología que mencionaba, para tratar de reconstruir los cuerpos fluviales estos que buscamos. El marco que nosotros tenemos claro en nuestra región, esto en los casos que hemos trabajado, tanto en la provincia de Entre Ríos, como en los proyectos conjuntos con la Facultad de Ciencias Hídricas y el Grupo de Geología en Santa Fe, vemos claramente que hay niveles de terraza que responden a los ciclos climáticos, inclusive de más largo plazo. Es decir, hay terrazas fluviales del orden de los 100.000 años, terrazas fluviales, eso corresponde al anterior interglacial que hoy transitamos, es decir, hace entre 130 y 90.000 años antes del presente. Hay también niveles de terrazas del orden de los 10.000 años, de los 1.000 años, de los 100 años, y los depósitos de bancos que se acumulan en las variaciones hidrológicas interanuales. Con todo esto, tenemos un marco geológico para ir al detalle y a trabajar con mayor resolución, con enfoques multiproxy, que además involucran el registro arqueológico, el registro paleontológico de vertebrados, el registro de los proxies de polen y no polínicos, es decir, hongos, algas, todo indicador paleobiológico que nos permite reconstruir las condiciones de una manera multiproxy y fortalecer los modelos, la implementación de modelos numéricos. Con esto le doy paso a avanzar en esta estrategia a mi compañero Oscar. Hola, buenos días. Bueno, no voy a ahondar en la parte de la teoría, en la metodología, vamos a enfocarnos más bien en la parte metodológica, que es el desarrollo principal de mi tesis doctoral, con el fin de modelar, hacer un modelo geológico para el periodo Holoceno, poniendo hincapié en en esta presentación vamos a poner hincapié en los últimos 3.000 años, como mencionó Ernesto, apuntando a estos eventos extraordinarios de mejoramiento climático, próximo a los 2000 y próximo a los 1000 años. Les voy a mostrar un poquito a cómo trabajamos a distintas escalas de trabajo y cómo estamos intentando modelar con la participación de otras disciplinas estos ambientes y con qué objetivo, en definitiva. Presentación. Bueno, geográficamente tenemos una zona extensa de cobertura que va desde el norte de Paraná, próximo a la localidad de Villa Urquiza, hasta el sur de Victoria, en los afluentes principales del río Paraná, en todos los arroyos tributarios de la cuenca distal del río Paraná, desde el arroyo Las Conchas, arroyo La Ensenada, arroyo Dol, arroyo Nogoyá. Esos se tomaron como principales objetivos y por su ubicación geográfica pueden ser una buena malla de toma de datos para hacer un modelo general. 250.000 hectáreas,
y en muchos casos se está tomando una franja de 10 a 15 kilómetros, pero en muchos casos terminamos modelizando o tomando ya a nivel de subcuenca para tomar el sistema completo. Nosotros necesitamos ubicar estos eventos que mencionaba Ernesto en el espacio, en un espacio con una ubicación lo más precisa posible y con lo mayor control y calibración de datos que podemos obtener. Estamos trabajando mucho con GPS diferenciales, sistema RTK, con algunas mediciones terrestres, con ayuda de dimensores, y estamos trabajando también con un dron RTK, un Phantom 4 RTK, de calidad de mensura, de agrimensura. Con ellos estamos generando potentes modelos en 3D. El que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, esto en realidad no es una imagen, sino es un modelo en 3D, es una nube de puntos. Ustedes ven cada punto, todo esto son un punto donde tiene un X, un Y, un Z, con una calidad topográfica y un color. Y esto es lo que nos forma. Basado en esto, después trabajamos sobre modelos de malla, modelos de tesela, y vamos a ver qué producto podemos obtener y cuánta información podemos asociar a esto. Como les comentaba, hacemos vuelos con el dron RTK, con doble grillado generalmente, multiorientados. Hacemos vuelos focalizados, subverticales sobre los afloramientos para lograr buen detalle. Y con estos los procesamos, generan modelos de gigas de información, modelos en 3D, y podemos obtener, por un lado, el ortomosaico, que son imágenes ortorrectificadas basadas en la topografía, donde si nos paramos verticalmente, es como si nos paráramos y miráramos en cualquier punto de la foto, estuviéramos mirando exactamente hacia abajo. Eso es una corrección del ortomosaico. Luego tenemos modelos digitales de superficie, donde copiamos exactamente la superficie que tenemos en el sector, con detalle de 2 a 5 centímetros, si vale la pena y tenemos algo en especial, podemos bajar hasta menos de 1 centímetro, y realizamos modelos en 3D, tanto en nube de puntos, como les mencionaba recién, enmallados o en teselado, lo que se llama teselados, que es un modelo de mayor calidad y con texturas bastante realistas, como vamos a ver. ¿Todo esto para qué? Bueno, tenemos que todo este set de información lo vamos a incorporar en mapas, junto con la información de campo, junto con la información de otras líneas de investigación, para lograr estos productos, datos de este Holoceno tardío, datos de estos eventos climáticos, de mejoramiento climático, que nos puedan servir como proxy para un modelamiento, para modelo de eventos futuros. Acá podemos ver claramente cómo integramos todos los datos, partiendo de un SRTM, donde podemos marcar las estructuras regionales que condicionan nuestro sistema hídrico. Podemos pasar a topografía generada por el IGN de 5 metros, por fotogrametría, y luego podemos integrarlo rápidamente y fácilmente, con precisión, con nuestros modelos de centímetros generados por el dron RTK. Y no solamente esto, ahora estamos en el 2D, pero podemos ahora pasar al 3D. Esta tecnología nos está permitiendo digitalizar directamente sobre el 3D y con una muy buena calidad de posicionamiento, con calidad en las imágenes de los afloramientos. Por ejemplo, en esta del arroyo La Ensenada, pueden ver claramente cómo está el contacto entre los sedimentos más antiguos del Pleistoceno con la del Holoceno, y podemos trazar, la topografía está marcando el posible contacto que está por debajo de la vegetación. Podemos ir a un modelo más detallado,
y ya ir a resolución de centímetros, y podemos marcar las terrazas que tenemos, que han quedado remanentes, niveles con mayor materia orgánica. Esto no quiero andar en detalles técnicos, pero bueno, todo esto son herramientas que nosotros utilizamos para definir estos eventos, poder también caracterizar el ambiente que generó este evento. Esto es el producto que quedó de estos eventos climáticos extraordinarios. Pero no obstante, a veces esto tiene su limitación, estos modelos tienen gigas de información, y no obstante, capaz que no llegan a la información que queremos lograr, al detalle, y podemos volver al 2D, y podemos generar, estamos generando mosaicos, fotomosaicos, con imágenes en 4K, que nos son sacadas por el propio dron, sobre las cuales podemos digitalizar, y al tener el posicionamiento exacto con error de centímetros, esta información puede ser relacionada y conectada a distintas escalas de trabajo. Acá tenemos estos sedimentos de arena, estos bancos de arena que están limitadas por sectores, por láminas más finas, de sedimentos finos, que son buenos paleoindicadores de paleoinundaciones, son indicadores de paleoinundaciones a nivel internacional. Sin embargo, todo esto también tiene que estar fundamentado en ciencia básica, en definitiva, porque tenemos que partir de una buena base, estamos trabajando sobre muestreos sedimentológicos, sistemáticos, en todos estos perfiles que yo les comentaba. Vamos sobre los levantamientos estratigráficos, hacemos perfiles estratigráficos, trabajamos sobre la arquitectura de los cuerpos, hacemos los análisis de facies. Entonces, lo que les quiero mostrar con esto principalmente es que trabajamos a distintas escalas, y el trabajar a una escala más grande no implica perder en información, tenemos que hacer algo integral. Por ejemplo, esto se lo muestro nada más que, para que vean hasta el nivel de detalle que muchas veces llegamos. Este es un caso en un sitio del Arroyo Dol, donde hemos encontrado que el sistema en su momento generó pseudogranulometrías, por ejemplo, que incluso utilizamos como herramienta el microscopio electrónico de barrido para obtener estas imágenes y ver claramente cómo los granos, cómo fueron transportados, el grano que fue transportado, que si lo procesáramos por el sistema clásico de granulometría, nos podrían dar datos tal vez erróneos, o que no reflejen el verdadero sistema de transporte. Pero bueno, esto es como, tenemos para charlar largo y tendido, era solamente para que vean a qué escalas podemos estar llegando en el trabajo. Volviendo a la escala de trabajo, acá trabajamos sobre los perfiles, trabajamos desde las microestructuras, trabajamos sobre los fósiles, trabajamos, por ejemplo, con Matías, que es un paleontólogo que trabaja mucho sobre vertebrados e invertebrados, sobre microfósiles, trabajamos con los panilólogos, trabajamos con los arqueólogos, y vamos desde las microestructuras que podemos encontrar en estos sistemas, hasta la arquitectura de estos cuerpos, hasta llegar a definir la dirección de flujo que tienen estos cuerpos, y cómo es la relación con formaciones más antiguas, ¿no? ¿Para qué todo esto? Bueno, el objetivo final de todo esto es poder realizar el modelado inverso, como algo ya comentó Ernesto. Nosotros necesitamos modelar las condiciones sobre las cuales se produjeron, cuáles fueron las condiciones para tener este producto, estos sedimentos de
estos eventos extraordinarios, y poder alimentar modelos numéricos, como se usan actualmente para sistemas actuales con las mediciones instrumentales, como el RAS o el Hydrovid, que son modelos, son software muy potentes y muy usados actualmente. Bueno, nosotros lo que queremos es estamos generando información para alimentar estos modelos, caracterizando estos eventos extraordinarios. Porque lo que nosotros vemos en definitiva en nuestros afloramientos es el producto. Entonces, conociendo el producto y analizándolo, podemos estudiar cómo se generaron, en qué ambiente, cuál tendría que ser su nivel de base, cuál tendría que ser los caudales medios aproximados para que se genere ese producto. Bueno, con esos datos, hacer un aporte desde la geología y de otros campos a la hidrogeología, al modelado hidráulico, y aportar esa información que queda sesgada por las observaciones, por el instrumental y por las observaciones humanas. En un momento que no tenemos más información. Y Ernesto ya explicó muy bien qué tan importante es esta información y qué tan importante es ver un poco más atrás para poder ver un poco más adelante, en definitiva. También estamos usando modelos geomorfométricos basados en QGIS, con mucho control de campo, ¿no? Ahora, tenemos un pool de datos muy importante, de distintos proxies, de distintas líneas de investigación. Entonces, lo que estamos trabajando también es en generar un servidor de datos, que va a tener un servidor de mapas, en definitiva, en el cual podamos todos estandarizar nuestros datos. Estamos trabajando con Cecilia desde WADER, con Luciano desde la UNSL, y estamos armando un prototipo de servidor de datos que sirva para esto, para el flujo de datos geoespaciales, para caracterizar estos eventos extraordinarios. Y eso con un objetivo tanto desde para lograr una buena interdisciplinaridad a nivel del laboratorio, a nivel del instituto, y por qué no el día de mañana poder poner a disposición al público esta información, estos productos que vamos generando, y que sea algo actualizado, ¿no? Y principalmente también hablar un mismo idioma y empezar a evitar los trabajos duplicados, muchas veces que se da. Por último, quería comentarle que estamos también trabajando algo sobre modelos 3D, como ya les había mostrado, pero no solamente en afloramientos, sino también en conjunto con los arqueólogos, con los paleontólogos. También estamos haciendo algunos modelos con fotogrametría sobre fósiles. Estamos incursionando en realidad aumentada y realidad virtual también, como por un lado desde un punto pedagógico, que es una manera de usar la tecnología para explicar estos fenómenos de la ciencia de la Tierra, y por otro lado, ¿por qué no a futuro lograr un repositorio digital con toda esta información que vamos generando, y que es mucha, y que, bueno, como hablaba recién, tenemos que empezar a estandarizarla y para poder aprovecharla, ¿no? Bueno, espero no haber hablado muy rápido. Calculo que algo seguro que se me pasó. Cualquier cosa, seguimos con las consultas, las preguntas, y le voy a dejar el espacio a Javier, que va a entrar un poco más en detalle con su trabajo. Muchas gracias. Voy a silenciar mi micrófono y darle paso a Javier. Hola. Bueno, yo voy a ir a casos por ahí concretos que
el equipo de trabajo nuestro, bueno, llevó adelante con respecto a temas vinculados justamente al río. Voy a mostrar algunos casos particulares que hemos trabajado, como fue un análisis de riesgo hídrico que hicimos en la costa de Victoria, un estudio también geomorfológico en el tramo inferior del río Villaguay, que estaba orientado para evaluar una alternativa de evacuación de los excedentes hídricos del arroyo que inundaban la ciudad. Y también, viene también el caso a hablar sobre los movimientos, los deslizamientos de las barrancas en la ciudad de Diamante y Santa Elena, que también participamos ahí en conjunto con un estudio mayor que lo hizo la provincia de Entre Ríos con fondos del CFI, y que el centro, por medio nuestro, participó de este proyecto mayor. Previo a esto, quiero dar una idea de la ciclicidad y de la dinámica que está presentando el río durante los últimos 120 años, ya desde el momento que se tiene registro instrumental, desde el momento que se empezó a registrar las alturas del río en la ciudad de Corrientes, que es el registro más largo que se tiene del río, sobre todo en lo que es hacia la altura del río, la medición de la altura. Pasamos acá. Lo que vemos en esta gráfica es justamente las variaciones del río a lo largo de la altura del río a lo largo de los últimos 120 años, casi empezó en el año 1905 la registración. La idea de esto, el análisis de esta curva a nosotros nos sirve un poco para entender cómo es la dinámica del río, ver qué variaciones ha tenido, aparte de las que uno ya aprecia de la curva, son variaciones diarias que muestra grandes oscilaciones con periodos cortos, que son básicamente vinculados a fases más estacionales, pero la idea del análisis es ver qué comportamiento tiene a una escala, a un periodo mayor, a una frecuencia más amplia, para ver una tendencia. Como vemos, pasar al lado otro, Oscar. Empezamos a usar algunos filtros básicos que son análisis de medias móviles, para ver, suavizar la curva y poder de alguna forma ver algunas tendencias más prolongadas en el tiempo. Pasar a otro, Oscar. En esta ajustamos la curva a una media móvil de 10 años y ya podemos ver que conviven sincrónicamente eventos de corta duración con eventos mayores que generan como fases más prolongadas de tiempo, de momentos donde el río tiene mayores caudales, que son periodos de décadas, alternado con periodos también de décadas, de 1 o 2 décadas, de momentos que el río en promedio muestra tendencias a estar más bajo. Lo que nos muestra esto es un poquito a la otra, Oscar, a la anterior. Lo que nos muestra el río ahí es justamente el comportamiento oscilatorio que tiene, y sobre todo también que es interesante analizar cómo a partir del año 73, principio de la década del 70, empieza a haber un aumento progresivo del nivel, manteniendo el comportamiento cíclico, pero ya con un nivel medio un poco más alto, lo cual nos está mostrando un escenario de ascenso del nivel del río, por ende de los caudales también, y por ende, más allá que, no quiero dar un pronóstico a futuro, pero la tendencia muestra que estamos en una fase, entrando en una fase alta a partir de la década pasada de este milenio, más allá que convivamos con periodos cortos de bajantes extremas como la que presentamos hoy, la que presenta hoy el río. Acá pongo justamente acá el periodo donde se hicieron las grandes represas del río Paraná, que justamente de alguna forma, más allá
de las discusiones que se puedan tener sobre el uso de las represas. Lo interesante es mostrar de que las represas son controladores de los caudales y en sí lo que está mostrando es que justamente las construcciones de alguna forma sirvieron para controlar crecidas extremas que, bueno, que a su vez fueron extremas, pero que supuestamente si no hubiéramos tenido estos controladores de caudales, posiblemente las condiciones podrían haber sido aún peores todavía. Oscar, pasa a la otra. Ahí está. Bueno, básicamente lo que genera este comportamiento del río son inundaciones y son procesos de erosión que afectan directamente a las poblaciones. Acá muestro algunos ejemplos fotográficos nada más para mostrar algunas inundaciones grandes que ha tenido la zona de Victoria, que es donde empezamos a trabajar, y rasgos erosivos también muy marcados, como son procesos de remoción en masa y procesos de erosión hídricas en las ciudades muy marcados, con grandes pérdidas de suelo. La otra, Oscar. En la ciudad de Victoria, bueno, nos pidieron hacer una evaluación del riesgo hídrico en un barrio muy próximo a la costa de la ciudad, y en función de esta tendencia que veíamos del río, y en función, pasa la otra, Oscar, en función también de estos datos históricos que veíamos de las crecidas. Acá lo que estamos viendo es una curva de los últimos 30 años del río, del comportamiento que tuvo, y vemos la foto que mostré anteriormente, era la crecida de 2016, que es una crecida que mostró no fue tan importante como la del 83 y la del 98 y 92, así todo generó grandes evacuados, gran cantidad de evacuados en la zona, y cómo esta crecida iba a afectar justamente a la zona que nosotros estábamos analizando. Pasa a la otra, Oscar. Mapeamos ahí, si se ve, la línea blanca muestra la línea de costa durante la crecida, y lo que vimos es que esta línea oscila entre las cotas 11 y 9. Por debajo de esta cota nosotros creemos que el riesgo hídrico es muy, muy grande, es un alto riesgo, y por arriba lo que analizamos es que, pasar a otro, Oscar, contemplamos ahí ya los rasgos más geomorfológicos, el reconocimiento de los rasgos geológicos, estratigráficos y geomorfológicos que hoy hablaba Ernesto, que es el reconocer estas terrazas, estos niveles aterrazados que obedecen a condiciones hidrológicas más extremas que las que tenemos actual, y más extremas de los extremos que nos lleva la naturaleza hoy, en estos casos puntuales de grandes crecidas. Para nosotros, o sea, como recomendaciones que hicimos, fue justamente acá contemplar justamente el mapeo de estas terrazas y utilizar toda esta información para generar un mejor ordenamiento territorial de la zona, bueno, en este caso de Victoria. Pasamos a la otra. Bueno, me voy acá, después podemos seguir charlando, y si hay preguntas las contestaré sobre el caso de Victoria. En Villaguay, lo que también nos plantearon acá como también caso concreto, en el cual nos pidieron que participemos, fue evaluar acá entre la realización de un canal que conectaba justamente los dos puntos que marcan las líneas, o sea, hacer un canal recto para mejorar el desagüe de las aguas que venían de aguas arriba y que, bueno, que terminan drenando hacia el río Gualeguay. Acá lo que hicimos también fue una recorrida de campo, recorrimos la zona para analizar todos los rasgos geomorfológicos, y de ahí sacar una conclusión, hacer un mapeo y bueno, llegar
una conclusión y poder de alguna forma brindarle alguna alternativa desde nuestro punto de vista más geológico y geomorfológico. Bueno, reconocimos básicamente los elementos básicos de un sistema fluvial, típico de Bardones, una zona de planicie de inundación, terrazas, bueno, la zona se caracterizaba por tener una zona bastante baja, y bueno, pasemos a la otra, Oscar. En función de toda esta información, realizamos algunos mapas, donde reconocimos los rasgos más importantes geomorfológicos, y en función de este análisis, le planteamos una alternativa que nosotros veíamos por ahí más acorde a respetar la naturaleza misma del sistema, sin tener que hacer una intervención tan forzada para el medio. La idea era justamente, como decía, unir el punto 2 y el 3 con un canal recto, y lo que nosotros resolvimos acá, contemplando los rasgos geomorfológicos, era, de alguna forma mejorar, limpiar de alguna forma los canales naturales que mostraba el sistema, y utilizar como pulmón las zonas bajas que naturalmente presentaba, para de alguna forma captar el agua de las crecidas y evacuar por los sistemas naturales que tenía entre las terrazas. La idea de esto, lo explico rápido, era justamente ganarle, de alguna forma, evacuar los excedentes hídricos que estaban más próximos a la zona de Villaguay. La idea originalmente era esa, evacuar todos los excedentes hídricos con este arreglo más próximo a la ciudad, todo lo que venía de los tributarios más cercanos, y de alguna forma después, cuando llegaba en delay el agua de las cabeceras, encontrarse en la zona cerca de Villaguay con menor cantidad de agua. Porque justamente ahí se producía como un cuello entre las obras que se habían realizado. Justo hay en trazo azul se ve la ruta, y cerca de eso está también la vía férrea, hay 2 puentes, de alguna forma genera una obstrucción. Entonces la idea era generar un mejor drene de todo el sistema. Por supuesto que podría llegar a tener todo esto era en función de escenarios que planteamos. O sea, si había un escenario de máxima lluvia, como pasó en el año 83, que fue y niveles del río muy alto, por más que hagamos esta obra y la que sea, el sistema se iba a ver también condicionado, con condiciones extremas. Así que, bueno, en Diamante acá, bueno, como les dije, participamos también acá, más vinculados a cuestiones más que tienen que ver con aspectos erosivos, con aspectos que tienen que ver con el retroceso de la barranca, y vinculado en estos casos concretos con lo que fue los deslizamientos de las barrancas en la costa de Diamante. Nos tocó participar con Ernesto y con Oscar del día cero, cuando nos pidieron que vayamos a ver la zona, que habían aparecido grietas. Son las fotos que se muestran arriba. Todavía no se había producido el deslizamiento mayor. Y bueno, nos llamó la atención ahí el grado de movilidad que tenía todo el sistema, no solamente la barranca en la parte alta, sino también en la parte baja, donde se estaban produciendo grandes fisuras que prácticamente tenían su origen casi al pie de la barranca. Pasamos a la otra hoja. Bueno, esto es la zona afectada por los deslizamientos, y bueno, donde hicimos los estudios junto con bueno, parte de este proyecto grande que les contaba, que es de la provincia, para estudiar la zona y de alguna forma ver qué obra se puede llegar a hacer, qué obra es más factible de hacer en estas condiciones. En puntitos ahí son perforaciones que se hicieron,
se hicieron 3 transectas con 3 perforaciones cada una, para ver, hacer un corte y poder interpretar qué procesos, qué es lo que estaba originándose. Esta es una imagen de una foto de la barranca, donde, levantamos perfiles detallados de la zona, pero ahí la barranca muestra tan solo 8 metros aflorantes de la sección del neógeno y cuaternario, la formación Paraná, que son arenas arcillosas, viene después un calquerete que le llamamos la formación Puerto General Alvear, y en esta zona, que era una zona de barranca un poco más baja, afloran unos materiales arcillosos, que lo llamamos como formación La Juanita. Para profundizar más el estudio, en las perforaciones, pasamos a la otra. Acá hicimos una interpretación estratigráfica mental de la barranca, pero para profundizar más en la columna, las perforaciones que hicimos en la zona alta de la barranca nos permitieron conocer un poco más la estratigrafía por debajo del afloramiento. Lo que vemos acá, nos dieron lo que se hizo también como interesante fue también juntar datos geomecánicos de suelo. Se hicieron perfiles geomecánicos, y lo que es más importante, marqué ahí la curva en rojo, que ya me la puse de densidad, esa es la curva de densidad. Lo que nos llamó mucho la atención y que nosotros interpretamos como un gran factor que motoriza el proceso es justamente la curva de densidad. Muestra en el paquete verde, que le llamamos nivel B, una disminución de la densidad. Prácticamente la densidad con respecto a los sedimentos que están por arriba es inferior casi en un 10%, entre un 7%, algunos dan un poquito mayor, que genera eso junto a la característica plástica que tiene el material, muestra también un alto índice de plasticidad, muestra una gran movilidad de esta sección de la columna estratigráfica. Pasemos a la otra, que antes condiciones, acá lo que vemos es justamente un perfil de una de las transectas, de las 3 que vimos. Esta es una para mostrar esquemáticamente cómo era. En azul, lo que se marca en ese recuadro azul es justamente este nivel, el nivel B. Lo que muestra esto es que esta arcilla, ante una condición natural que tiene, de alta movilidad, altamente reactiva, de menor densidad, en condiciones al pie de la barranca, donde se pierde presión por no tener carga litostática encima, se produce una fuga de este material. Lo que es interesante de este esquema es también lo que vimos con la topografía, los análisis topográficos, era justamente el perfil que mostraba con un abultamiento en la zona central que nos llamaba la atención, y una fosa cerca de la barranca. Entonces, en función de estos análisis de topográficos y los perfiles, y tener la posibilidad de tener la transecta completa, pudimos esbozar un modelo de cómo se produciría este deslizamiento. Acá lo va a mostrar Oscar ahí, pasar un poquito más rápido para ver, o sea, lo que se produce justamente es la movilidad de estas arcillas, que son se expanden y motorizan todo el sistema en la parte de abajo, la parte del pie de la barranca, y van generando, en definitiva, después el colapso por falta de sustento al pie de la barranca del material que se ha movilizado, colapsando la barranca en forma de gajos, y va siendo incorporado a la parte baja. Estudios que también hicimos, que se contemplaron en el estudio mayor que hicimos, incluía también el análisis de puntos en el terreno, de puntos fijos en el terreno, y lo que veíamos justamente, mostraron muy bien los puntos, eso era la alta movilidad que mostraba la zona
baja, con lo cual este dato nos ayudaba a nosotros a corroborar este modelo de deslizamiento. Y también, como también se discutió mucho también en estos, que eran los factores que condicionaban los deslizamientos, siempre estaba el tema de si la crecida o la bajante generaba o motorizaba estos procesos. Bueno, también de alguna forma quisimos contrastar los dos eventos mayores que se produjeron, uno en el año 78, en 1978, y en el 2018, cómo se produjeron cronológicamente con la evolución de la altura del río en Diamante. Y vemos un patrón, en los dos acontecimientos vemos un patrón muy parecido, o sea, como que se han producido después de bajantes, después de episodios de corta duración, en baja, pero vinculados a un ascenso, a estar dentro de una fase, el inicio de una fase húmeda. Eso creemos que es importante porque justamente dijimos que la arcilla es un factor que tiene la columna estratigráfica, un factor muy importante para que sería que motoriza el movimiento, pero necesita humedad, y bueno, esa humedad posiblemente esté dado justamente en condiciones a nivel mayor de humedad. Así que bueno, como conclusión de este trabajo llegamos a eso, de que podríamos vincularlo justamente a los procesos de deslizamiento en Diamante, a periodos de bajo nivel, de fases de ascenso del nivel del río, pero que estaría controlado por episodios de corta duración de grandes bajantes. Y en el caso de Santa Elena, que también sufre también procesos de deslizamiento de la barranca, también vemos que el mecanismo de deslizamiento acá obedece a otras características, está también condicionado por una columna estratigráfica diferente, o sea, aparecen algunos sedimentos, no es exactamente la misma columna que aparece en Diamante, y genera también un mecanismo de deslizamiento más de tipo de flujo de barro, que, bueno, condicionado, por supuesto, por la formación de hernandarias, que, bueno, es de donde se producen los grandes deslizamientos de barro, que afectan directamente a la ciudad, pero que al pie de la barranca, al pie casi a nivel del río, se produce básicamente una erosión, típicos desmoronamientos por erosión hídrica directa. Entonces la combinación de estos dos procesos, de erosión hídrica al pie de la barranca y estos deslizamientos, es lo que va produciendo el gran retroceso de la barranca en la ciudad como es de Santa Elena. La otra, Oscar. Bueno, acá muestra una foto de cómo prácticamente afectó estos deslizamientos, también lo vemos condicionado. Nos llamó la atención también que el gran retroceso se da cerca de la zona, se da más cerca de la ciudad donde está la mayor población, la mayor densidad poblacional, por lo que vemos que o sea, el gran condicionante, la humedad que motorizaría estos procesos, sería básicamente inducida por todo un sistema por ahí de usos públicos, tanto cloacales como uso de agua corriente, o sea, deficitario, que de alguna forma presenta pérdida, no tiene pérdida de eficiencia. Creemos que como una posible control de todos estos deslizamientos, es importante, bueno, contar con un sistema de captación de agua y de desagües que sea
eficiente, que no tenga pérdidas, que eso le suma la humedad al suelo como para poder motorizar estos procesos. Bueno, básicamente como conclusión de lo que uno pudo, de lo que estuvimos charlando, o sea, lo que nos llama la atención es justamente el comportamiento del río, que no es un comportamiento estable ni continuo, sino que el río a lo largo de los últimos 120 años muestra variaciones cíclicas, y que estas variaciones concuerdan en definitiva con observaciones geológicas que hacemos de tiempos pasados, de tiempos geológicos recientes, que es el Holoceno, y que por supuesto contemplamos que este comportamiento es el que va a pasar en el futuro, con lo cual son condiciones que tenemos que evaluar para generar planificaciones urbanísticas y bueno, un mejor uso de la superficie. Los datos muestran esto también, lo que muestra la curva es un ascenso, un aumento del nivel del río desde la década del 70, que si bien hay muchas hipótesis que hablan de este aumento, o sea, no quiero dar, no tengo elementos de juicio como para poder hoy explicar este aumento, pero sí muchos autores que ya están trabajando, especialistas en este tema, atribuyen justamente al cambio climático, justamente al uso intensivo del suelo, que se está perdiendo, bueno, aumentando justamente el escurrimiento superficial por sobre la infiltración, y bueno, esto generaría mayor escurrimientos y mayor, por supuesto, degradación del suelo, y bueno, todo lo que condicionaría tener un nivel mucho más alto del río. Y también es interesante esto, hablarlo, de decirlo también, de que más allá de que estamos en un periodo húmedo, también vivimos, este periodo húmedo lo contemplamos como un promedio de mediciones de un periodo de tiempo más largo. También es interesante entender que también convivimos con fases secas, que es lo que pasa actualmente, y que en muchos casos son extremas, o sea, que vivamos actualmente tengamos una fase seca, no nos deja, no tenemos que perder ese punto de vista, que estamos en un evento más húmedo, y bueno, y que en definitiva lo que uno puede llegar a ver de esto es que la combinación de ambas cosas es lo que generaría el mayor riesgo, o sea, el convivir con extremos, convivir con una fase muy húmeda, pero también al mismo tiempo de golpe encontrarnos con eventos de corto plazo secos. Y estos extremos son los que generarían posiblemente los mayores riesgos que la convivencia de estar en un estadio naturalmente húmedo y con mayores caudales. Y yo creo que, bueno, esto es lo que llegamos un poco a conclusión con los compañeros, es que justamente el conocimiento geológico, o sea, de una región nos permite de alguna forma mitigar estos riesgos, ayudar justamente a ordenar mejor los territorios, y que justamente estos riesgos se ven acentuados justamente por los cambios y por la dinámica extrema que hoy manifiesta el sistema del río Paraná. Bueno, quedo abierto a preguntas, es muy amplio y por ahí cuesta por ahí resumirlo en 15 minutos, pero estoy abierto a que lo podamos discutir. Muchas gracias. Perfecto, Javier, y muchas gracias a Oscar y a Ernesto también. La verdad que clarísima la presentación. Calculo que para ustedes también es un esfuerzo para hablar como muchos de nosotros que no somos geólogos, especialistas en esta ciencia tan particular, tan exacta, pero la verdad que súper clara la presentación. Voy a habilitar mi cámara en este momento. Y los invito a todos los que quieran hacer preguntas o comentarios a través del chat. Ya tengo algunas que fueron surgiendo a medida que iban haciendo la charla. Voy a pasar a leerlas como para empezar con esto.
La primera, voy a buscarla, era de Adriel Magnetti, estoy buscándola en este momento, y dice, pregunta para Ernesto, ¿la resolución espacial del DGI la estimaron ustedes o es una especificación técnica del producto que pudieron chequear ustedes con el trabajo? Ernesto, acordate que tenés... eso, el micrófono silenciado. No, simplemente para que sea más preciso y mucho más claro va a ser Oscar, así que Oscar es el indicado para responderla. Este producto fue un primer vuelo que se hizo con la colaboración de la gente de Yacaré, del proyecto de Yacaré. Ellos nos hicieron un primer vuelo. Es el producto obtenido, es la resolución del producto obtenido. Después se chequeó en el campo y el orden de error era menor al 10%. Ya cuando arrancamos el proyecto en sí, que fue todo lo otro que en la presentación mía, usamos ya el dron RTK y las resoluciones que he puesto en el coso son productos chequeados en el campo, incluso hicieron vuelos con escalas y control con otro equipo de diferencial. Sí. Estamos como prestando mucha atención a eso porque como queremos extrapolar la información al absoluto, como que le estamos dando mucha importancia a eso y quemando bastantes cartuchos en el tema de control de los datos para trabajar sobre seguro, ¿no? Para ya modelar sobre seguro. Perfecto, buenísimo. Sí, a mí me sorprendió lo que pueden hacer con drones, la verdad. Es increíble la tecnología que hay hoy en día. Nosotros desde Parques estamos recién empezando a incorporarla, pero ni cerca a hacer algo así como lo que vos mostrabas en tu presentación, Oscar. Y se vuelve un poco complejo muchas veces mostrar porque los proyectos cada vez son 200, 300 gigas cada modelo. Claro. Me imagino. Si a veces no nos cargan los videos, imagínate con eso. Claro. Perfecto. Bueno, acá tengo un comentario de Liliana Gobeto, que fue una compañera de Parques Nacionales, ahora tengo entendido que trabaja en el INTA, perdón Lili, si me equivoco. Bueno, ella un poco dice, toma un comentario que hizo recién al final de la charla, dice que se extrañan los aplausos para darle una parte más humana a esto, y es verdad, es como de... nada, felicitarlos por la charla, muchas gracias, y les paso el comentario de Lili, y un comentario que ella hizo antes, Oscar, cuando vos estabas hablando, y dice, la información presentada por Ernesto es sumamente valiosa como evidencias para estimar el régimen de incendios asociados a situaciones de sequía y temperaturas elevadas, el régimen de incendios con el que la biota habría evolucionado y que sería necesario para conservarla. No sé si ustedes han trabajado algo de esto con algún biólogo, con paleontología sería, ¿no? Me imagino la especialidad. Sí, sí, nosotros particularmente no hemos estado trabajando en algún proyecto específico, pero va surgiendo. Ya ahora tuvimos, Daniela Crolin tuvo un aviso de que encontraron un nivel de paleocarbones en el río Uruguay, en la terraza esta que yo mostraba, en la terraza de la Formación Concordia, y bueno, fue una articulación hace muy poquito y no estamos pudiendo salir al campo para poder ir a trabajar. Pero sí, es excelente el comentario y la idea es esa, es trabajar, multiproxy, que todos los grupos nos vamos articulando, por eso es importante este espacio, para que nos vayamos conociendo y quiero remarcar un poco lo que comentó Oscar, en que la idea que estamos trabajando, porque además, por ejemplo, en el caso del Centro de Diamante y de la Facultad de Ciencia y Tecnología, tiene un grupo que trabaja en geomática y en incendios actuales. Vamos sumando grupos en la idea de que hay que construir infraestructura de datos espaciales
hay que construir bases de datos abiertas, que estén estandarizadas y que sean interoperables, que cada grupo vaya publicando y poniendo a disposición los datos, vaya publicando los datos que ya han sido publicados, por ejemplo, y validados a través de artículos, de manera que todo ese trabajo se hace mucho más colaborativo y mucho más eficiente, y los avances son mucho más rápidos. Trabajaríamos de una manera más interconectada. Entonces, en ese sentido, nosotros nos sumamos a todas las iniciativas que se están desarrollando en torno a SIG y a infraestructura de datos, y vamos a hacer el aporte de nuestros datos. Así se pueden ir correlacionando, ¿no? Con los grupos, como mencionaba la colega, que trabajan con estos temas. Sí, perfecto, buenísimo, Ernesto. La verdad que todo lo que sea cooperación entre disciplinas y líneas de investigación siempre sirve, siempre suma, digamos, es sinérgico. Y en relación al comentario que hacía Lili, no sé, todas estas líneas de investigación a nosotros nos vendrían muy bien, como tenemos muchas áreas protegidas en zonas de pastizales, siempre es una duda, ¿no? ¿Qué frecuencia de fuego, qué frecuencia de disturbios, que se puede sumar también a esta variable de las sequías y las inundaciones, ¿no? A veces quedan las dudas de las historias, los registros de esos eventos, ¿no? Así que buenísimo todo esto del proxy que están armando ustedes. Sí, además está buena la observación, porque los grupos nos vamos sesgando hacia un lado, entonces nos vamos concentrando más, por ejemplo, en la identificación de los eventos de inundaciones, y quizás no prestamos la atención hasta que alguien nos los comenta y podemos interactuar, ¿no? Claro, sí, es natural porque nosotros vamos sesgando como el natural del estudio de cada una de las disciplinas, ¿no? Pero por eso es tan rica la interacción. Me animo a abrirle el micrófono, si les parece, a Juan Borus. Él ha participado en una de las charlas, creo que fue la segunda o la tercera charla, y tiene varias preguntas o consultas para hacerles. No sé, Juan, si querés participar, hablar con nosotros. Sí, encantado. Buenos días. Lo más telegráfico posible y con el enorme agradecimiento a los tres, sumamente instructivo. Los que hacemos hidrología operativa necesitamos tanto el contacto codo a codo con los meteorólogos como con los geólogos, geomorfólogos. Y esta presentación de ustedes me lo demuestra palmariamente. Le hago unas preguntitas muy rápidas. ¿Interactúan con el CGMAR? Esa es una. La otra es, ¿saben de la existencia de la red GIRSIT, que es la red que se desarrolla en el Ministerio de Ciencia y Técnica y que convoca a todos los organismos nacionales, pero también a las universidades privadas y nacionales, en temas de una temática muy diversa, muy relacionada con las emergencias, obviamente, y es un ámbito que ahora se ha potenciado. El viernes vamos a tener una reunión nueva en ese sentido, para darle cabida a investigaciones que van derecho al abordaje de las emergencias. Lo que pasó en Diamante el otro año es una de las emergencias. Y una tercera que muy chiquitito, lo más corto posible, no sé cómo preguntarlo tampoco, pero los ingenieros hemos abusado del concepto de recurrencia. Con toda la paz y con toda la alegría hemos hecho proyectos ajustando recurrencias, y está claro que hacia atrás es complicado porque la cuenca ha cambiado y mucho de lo que estamos viendo lo indican, y para adelante tenemos el cambio climático, etc. Entonces, ¿cómo hacer para hacer un abordaje en forma mucho más decantada para los ingenieros, o sea, traducida a los ingenieros, que permita no volver a cometer esos abusos con el concepto de recurrencia? Nada más. Muchas gracias a los tres. Me parece que los maté. Bueno, gracias, Juan. No, espectacular tu aporte, gracias. Y inicio el diálogo y después si mis compañeros pueden aportar más. Respecto al tema del CGMAR, sí, trabajamos muy codo a codo con el CGMAR en distintos proyectos y dentro de las posibilidades físicas y materiales y temporales, ¿no? En el caso de Diamante, el grupo de CGMAR fue el primero que se acercó
y con muy buena, bueno, Javier puede contar algunas de las experiencias, una muy interesante en esto de, como decía Javier, salir del modelo teórico que existía de manera lineal para explicar qué pasaba con el deslizamiento de las barrancas en Entre Ríos y en el caso fue muy interesante esa primera etapa antes de que se generara el proyecto de provincia. Trabajamos con el grupo de CGMAR. Y además estamos haciendo con el grupo de Santa Fe las cartas del IGN de Santa Fe. Venimos trabajando conjuntamente con ellos. Así que el CGMAR es nuestro socio en la zona. Respecto al tema de la red, particularmente no la tenemos agendada. Sabemos de que existen todas estas iniciativas colaborativas. Nosotros estábamos más en una etapa en la que estamos tratando de fortalecer nuestras capacidades, por un lado, y por el otro, tratar también de hacer un lugarcito para esta visión, ¿no es cierto?, de incorporar en la cuestión del riesgo y de la peligrosidad digamos, de fenómenos naturales a largo plazo, ¿no es cierto?, a la ciencia de la Tierra, a las paleo, a la geología, ¿no? Porque nos ha pasado muchas veces que nos presentamos a proyectos y siempre digamos, la prioridad son los proyectos hidrológicos de tipo registro sistemático instrumental, ¿no? Y la última, que me parece la más interesante desde el punto de vista de justamente, nosotros el proyecto que tenemos con los hidrólogos de Santa Fe es una experiencia extraordinaria porque hace más de 3 años que estamos trabajando en la cuenca del Cululú, en la cuenca de Carrizales, en la cuenca inferior del río Salado. Y en el caso de las barrancas hemos trabajado con un grupo de ingenieros de Entre Ríos y de Santa Fe, y se dan situaciones buenísimas, digamos. El caso que vos decías del análisis de frecuencia a partir de los modelos de recurrencia, estadísticos de recurrencia, son muy cómicas las peleas y a su vez estimulantes cuando nosotros hablamos, tratemos de buscar una recurrencia de 3.000, 10.000 años, y nuestros amigos y colegas, incomprobable es la palabra que utilizan. Y decimos, no, el nivel del agua es incomprobable hace 10.000 años. Estamos cortando sedimentos que son datos. Entonces es muy estimulante y entretenido cómo nos vamos entendiendo, y nosotros tenemos una cantidad de déficit en la implementación de los modelos, y ellos nos ponen cuando intentamos sobresimplificar las situaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es una experiencia muy rica trabajar juntos en lo que esto sería más una transdisciplina que la multidisciplinariedad. Y por el otro lado, bueno, respecto a algunos temores que a veces se generan, que los sistemas pasados eran distintos, nosotros estamos tratando de avanzar mucho en esta implementación de modelos geológicos semicuantitativos para hacer todas las correcciones que hagan falta y nos vayamos adecuando al modelo físico lo más fielmente posible. Por eso también incorporamos la cuestión que mencionábamos de la estratigrafía secuencial, por darte un ejemplo. Es decir, ir armando los balances, haciendo jugar tanto las variaciones hidrológicas directas como los cambios en la línea de costa, en el nivel de base, en el nivel del mar, en los sistemas nuestros que son tan distales, digamos, tan en el sector de la cuenca inferior de la cuenca del Plata. Digamos, todo el trabajo en la evolución del delta del Paraná, que también se está trabajando, ir incorporando todos los elementos en los modelos para, como te decía, digamos, dejarlos más tranquilos en que no sobresimplifiquemos, ¿no? Pero a su vez vemos que hay un aporte muy grande en hacer lo que a veces parece inédito, para nosotros no nos resulta tan inédito cuando vemos las secciones estratigráficas, ¿no? 10 puntos, Ernesto. Muchas gracias. No, a vos, Juan. No sé, los Perfecto. chicos ahí si quieren hacer un comentario.
Sí, no sé si quieren No, comentar. nada, lo acompaño a Ernesto con todo lo que dijo, o sea, tuvimos la suerte de, en el caso de Diamante, de contar con el apoyo del CGMAR, vino un especialista que, bueno, se jubiló ahora, Luis, pero que es una de las personas que más conoce de los procesos de remoción en masa, y él, en la primera visita que hizo, nos abrió la cabeza de que era mucho más complejo de lo que se veía, de lo que los modelos convencionales hablaban, de que era una falla lístrica. Él, con una buena recorrida de campo, vio elementos diagnósticos que hablaban justamente de un desplazamiento lateral. El fenómeno que está pasando ahí es un caso particular de Diamante, porque, bueno, uno siempre tiende a encuadrar y clasificar todo, pero cada caso es particular. Lo que pasa en Diamante es un caso particular de ahí, porque tiene condiciones y características propias de ahí. O sea, se dan una estratigrafía típica que está ahí, aflorante, con características sedimentológicas y geomecánicas particulares que están ahí, puestas en una posición que hace que se deslice la barranca de esa forma. Y también, bueno, junta otros procesos también, que son los desmoronamientos, o sea, bastante complejo. Y nos ayudó mucho, o sea, estamos siempre dispuestos a estos temas, discutirlo con otros colegas, y bueno, la gente del CGMAR nos facilitó el que haya venido Luis Fouquet a trabajar con nosotros. Así que sí, con el CGMAR estamos en contacto permanente con ellos. Hola, hola. Hola. Yo Hola. soy María Josefa. Te había preguntado si los estudios que han hecho en Victoria son aguas arriba o aguas abajo del puente, porque en la época, cuando trabajábamos, cuando nos citaron a Recursos Hídricos, la Secretaría, en ese momento la Subsecretaría, para participar en el impacto ambiental de ese puente, nos planteábamos cuáles iban a ser los cambios geomorfológicos, tanto aguas arriba como aguas abajo, que ya se ven. Sí, es aguas abajo del puente. Y también sería interesante que sea aguas arriba, ¿no? Porque ha cambiado toda ese aspecto físico. Las características físicas cambiaron totalmente, entonces hacia el flujo del río Uruguay. En Victoria, donde hicimos la evaluación de este terreno, o sea, es lo que se conoce como el barrio Quinto Cuartel, y está aguas abajo del puerto y de lo que es el trazado del viaducto. Bueno, es una idea para que tienen otro proyecto. ¿Cómo? No te escuchamos. Tienen otro proyecto para trabajar. Aguas arriba del puente Rosario Victoria. Las modificaciones geomorfológicas. Sí, seguramente vamos a tener que ir. Tenemos un área amplia y bueno, vamos. Generalmente vamos atacando como las prioridades que van saliendo, las solicitudes, y enmarcados en este gran proyecto, como dice Ernesto. Claro. Bien. Pero sí, en algún momento vamos a tener que llegarnos por ahí. Particularmente fue un caso particular lo que nos encomendaron evaluar la factibilidad de la zona aledaña a este barrio, qué posibilidad tenía de riesgo hídrico, sobre todo la implementación de un lote que se usa para viviendas sociales. Fue concreto ahí, o sea, nos pidieron que evaluemos si corría riesgo hídrico, justamente de inundaciones, y de todo lo que hablábamos nosotros, y le decíamos, no solamente de la inundación, sino que, yo, bueno, viví un tiempo en Victoria, cerca de la costa, y
y no solamente las inundaciones afectan, sino que en una fase de inundación, de desborde del río, condiciones climáticas más extremas, como puede ser subestadas, generan todavía más agravante a la situación. Entonces, por eso uno contempla una cota de afectación, pero también pone una cota máxima de que en una condición extrema, a su vez, puede convivir con situaciones que lo hacen más extremas aún y que hay que elevar justamente ese margen para no sufrir condiciones invivibles, por así decirlo. Claro. Pero sí, o sea, por supuesto que falta aguas arriba, faltan más estudios, que es lo que Oscar justamente se está focalizando en definir mejor todo el comportamiento de las terrazas, de todo cómo fue el sistema durante el Holoceno. Y bueno, y nosotros mientras tanto a veces vamos cubriendo estas necesidades que van saliendo, o sea, es un poco, hacemos nos vamos de una forma alternando, o sea, porque todos los trabajos de Ernesto y de Oscar se van un tiempo de elaboración, pero a la vez vamos teniendo demandas que tenemos que ir cumpliendo. Entonces, es un poco ese compromiso. Lo más al sur estamos trabajando es en Rincón del Dol y Molino Dol, que, bueno, en la siguiente etapa tenemos que ir más al sur y llegar, bueno, hasta Victoria, ¿no? Hasta el arroyo Nogoyal, al sur de Victoria. Okay. Sí, también ha sido un tema de que estamos tratando de incentivar, interesar a colegas nuestros, que por ejemplo los chicos que se van recibiendo de la carrera de geología, que no existen en las provincias del litoral, para que vengan a trabajar sobre estos temas. Ahí veo que está presente Humberto Smichowski, un compañero nuestro de trabajo que está trabajando sobre estos mismos temas en Corrientes, en la ciudad de Corrientes. Después hay un geólogo, un joven geólogo pronto a recibirse, que está trabajando en las inundaciones en Concordia. Entonces vamos armando así un mapita con interesados para ir tomando los distintos temas, porque realmente hay mucho para hacer y no hay tantos profesionales de nuestra disciplina en la zona, ¿no? Claro, no, y además por un lado me imagino eso, no es una carrera inclusive en Buenos Aires, al menos por la temática que yo trabajo, soy licenciada en Ciencias Ambientales, muchos geólogos se van a otras disciplinas, ¿no? Nos faltan tal vez en estas áreas, en estas provincias, y gracias a su presentación me parece que queda clara la importancia de lo que ustedes pueden hacer para el tema del ordenamiento territorial, ¿no? Que es un poco lo que decía Javier recién, para planificar el riesgo hídrico, las construcciones, los barrios que pueden tener cierto riesgo frente a inundaciones, o en épocas de sequía, como mencionaban ustedes ahora, por el desmoramiento de las costas. Relacionado a esto, hay dos comentarios, uno de Nadia Bosco, lo voy a buscar, denme un segundito. Nadia, a ver, sí, a ver. Ay, se me mueven por las fechas. Acá está Nadia. Tengo entendido que Nadia es del Ministerio de Ambiente, puede que me equivoque, Nadia corregime, si no, dice, excelentes herramientas para el ordenamiento territorial, queda a los gestores la aplicación de estas herramientas en asociación con los investigadores. El ejemplo de Villaguay, evitando una obra de canalización y recuperando los canales de desagüe naturales, es un clarísimo ejemplo. Y bueno, estamos muy agradecida con ustedes. Y después Adriel Magnetti hace un comentario similar, también referido a esto, dice, la importancia de todas estas herramientas para el ordenamiento ambiental del territorio es sustancial. Prácticamente esto, de la mano de un adecuado uso del GIS, es la base para proyectar cualquier gestión del territorio. Sí, creo que muchas veces nos falta esto, ¿no? Nosotros desde la CRECE, que tenemos áreas protegidas también en zonas del delta y zonas de humedales,
creo que es fundamental también trabajar tal vez más codo a codo con geólogos para ordenar un poco este tema, ¿no? Es sabido, al menos en temas ambientales, los desastres que se hacen por no tener en cuenta estos factores, ¿no? Sí, respecto a estos comentarios, Ana, así muy breve, es interesante también cómo se ha avanzado en la digamos, implementación de proyectos más participativos, es decir, todas las modalidades de proyectos orientados, aplicados, y las modalidades, por ejemplo, de los PDTS, que son proyectos en los que las personas que son los observadores sistemáticos cotidianos de los problemas, ya no se incorporan como un simple demandante del proyecto, sino como un integrante del proyecto. Y en ese sentido se ha enriquecido mucho la investigación. O sea, nosotros en estos ejemplos que contábamos con los chicos, es impresionante la experiencia que se va dando con la gente del lugar. Son los observadores sistemáticos, en realidad. Y muchas de las claves las tienen ellos, y nosotros vamos tratando de buscarle una vuelta, pero se pone más en pie de igualdad de tanto investigadores como los profesionales que están en los lugares, como las personas que sufren los problemas, ¿no? Entonces me parece que acá es un campo para evolucionar en la forma también de trabajar, ¿no? Totalmente, sí. La verdad que buenísimo. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta que quiera hacer. Tengo acá un comentario de Guillermo Anselmo, lo voy a leer. Dice, en base a lo que vengo realizando, sería un trabajo de investigación y creación artística a raíz de la aplicación del conocimiento científico específico. Yo lo estoy realizando en conjunto con científicos de Estados Unidos sobre el incremento del nivel del mar y también con científicos del INTA en base a la extinción de especies. Bueno, está bien. Perfecto. Sí, eso está bueno para ponerse en contacto con Guillermo y digamos, nosotros te podemos aportar algunos datos duros que se puedan transformar, ¿no es cierto?, en forma de comunicar resultados científicos. Eso también es otra faceta que en el Centro de Investigaciones se desarrolla mucho, y bueno, además hay algunas herramientas, como mostró Oscar, ¿no?, tecnológicas para avanzar también en ese sentido. Así que podemos estar en contacto con Guillermo y mostrarle un poco los avances que hay en la historia de la evolución de la línea de costa, los cambios de nivel del mar, y un poco lo que estamos buscando es ver cómo se relacionan con la hidrología de los ríos, ¿no? Entonces estamos mirando ahí, y parte del grupo está trabajando en el delta, y podemos también aportar algo y intercambiar con él, con Guillermo, como decía. Buenísimo, espectacular. Acá tengo una consulta de Luciano Rey que dice, ¿la falta de cloacas puede incidir en el desplazamiento, además de una red de aguas deficitaria? Creo que esto lo había mencionado Javier o Oscar, no recuerdo. Sí. Nosotros, cuando la humedad es fundamental para que se produzcan los deslizamientos. O sea, genera justamente la inestabilidad de los materiales. Y entonces, lo que veíamos en Diamante, que tiene un sistema de Diamante, tiene una complejidad. Esta zarcilla tiene suelos muy expansivos en casi toda la columna. Entonces se genera todo prácticamente se rompen todo el sistema de tendido de aguas, tanto cloacales como agua potable, están permanentemente en fugas. Entonces mantiene una saturación del agua, es lo que nos decía un geólogo del CONICET de Segemar, decía que uno, por las lluvias en Diamante, decía, tenemos un clima templado, pero si uno mira la humedad del suelo, parecemos que estamos en el Amazonas más o menos, porque tiene una saturación de agua altísima. Entonces, sí, esas condiciones, por más que uno vea que llueve poco, el suelo está súper saturado y con mucha inestabilidad. Y encima una condición que baja el nivel del río, porque la saturación del suelo es altísima, pero el nivel del agua es bajísimo del río. Entonces eso genera mucha inestabilidad de las barrancas. Y sí,
Y lo que vemos que hay un condicionante. Y en Santa Elena también. En Santa Elena hemos visto que donde se reactivaron los últimos deslizamientos están vinculados justamente a lugares donde ha habido fugas de los sistemas de desagüe. Así que, sí, respondo a tu pregunta, que sí, lo más eficiente para poder solucionar estos temas en zonas urbanas es tener un buen sistema de desagües. Si uno mejoraría eso, mejoraría mucho la recurrencia de estos procesos. Bueno. Sí, para sumar a lo que decía Javier, el caso de Santa Elena muestra, vimos que es un barrio que está aislado desde el punto de vista de cuenca subterránea, y queda muy claro que ahí el principal aporte es de las fugas, ¿no es cierto?, de los sistemas de servicio, porque acá interactúa también la hidrología subterránea, ¿no es cierto? Y en ese caso, que es un caso en el cual el sector de ese barrio que sufrió los deslizamientos está aislado, porque hay otro gran cañadón, un gran zanjón de la parte interna, ¿no es cierto?, de la zona del barrio, nos muestra que ahí es muy probable que el principal aporte a la humedad del suelo está dado por los sistemas de servicios urbanos, ¿no? Bueno, impecable. O sea, que no sería solo un tema de planificación ambiental del territorio, sino también de planificación urbana, ¿no? De gestión urbana, sí, también. Claro. Muy bien, perfecto. Bueno, si les parece, para ir cerrando, le voy a pasar la... Uy, justo, mira, agarró a Agustín, dice Agustín Quesada, si podría hacer un comentario y preguntar algo. ¿Querés abrir rapidito, Agustín? Porque ya vamos... Se nos va a ir pasada la hora, pero si querés abrir tu micrófono. Dale. Bueno, yo también soy geólogo, por el Fondo Delta del Paraná, en este caso Delta del Paraná Inferior. Estuve trabajando sobre erosión de las lanchas en las costas del Delta de Tigre, y entonces, y hay otra problemática también en el Delta Inferior, que es cómo los rellenos, digamos, afectarían, o hay todo un problema judicial de cómo los rellenos en los barrios privados afectarían las cotas de inundación, etc. Entonces, dos preguntas para hacerle al grupo. Una, estos problemas que están relevando ustedes, ¿contemplan la navegación como un factor erosivo? Y otro, si están generando algún tipo de insumo o producto para controlar o hacer una línea de base con respecto a este problema de los rellenos y los movimientos del suelo y del agua relacionados a los rellenos masivos, digamos, de urbanizaciones. Muchas gracias. Mira, la zona de Diamante, por ejemplo, no tiene una navegación tan importante como puede haber en el Tigre, o sea, es una zona de mucho menos tránsito fluvial, no lo hemos contemplado. Igual el efecto, o sea, del moramiento de la barranca, se produce en cota más arriba, más alta que el nivel o sea, no está afectado directamente por las olas. Estamos casi a prácticamente 10 metros arriba y un poco más del nivel del agua. Es netamente un proceso que tiene que ver con proceso geológico, de remoción en masa. Es un proceso de remoción en masa lo que está pasando, pero no tiene que ver directamente con la altura del río y que lo afecten las olas de la navegación y las olas ni fase de un evento de tormentas muy grande que genere olas manejadas cerca de la costa. Con respecto a la otra pregunta... ahí sí pudiera intervenir, gracias Agustín. El tema de lo de la línea de base, nosotros bueno, un poco la idea de ir armando la infraestructura de base de datos espaciales apunta a ir acumulando estos datos que se van generando en los casos de trabajo de detalle, y además estamos explorando algunas metodologías de geomática
porque el tema en el caso de lo que son las cotas de peligro, digamos, en el caso de los sistemas fluviales tenés un perfil longitudinal, ¿no es cierto?, de los sistemas, entonces esas cotas no son constantes, obviamente, en los distintos lugares. Entonces, también estamos tratando de que a partir de los datos de detalle y de casos de estudio locales, se puedan ir armando mapas, ¿no es cierto?, con la identificación de los niveles de terraza y los distintos niveles de inundación a través de herramientas de geomática, ¿no? Ir armando, ir identificando, digamos, instalando metodologías que nos permitan ir extrapolando datos a partir de estudios mucho más calibrados y detallados, ¿no es cierto? Ese es uno de los fines que pensamos cuando hablamos de que pongamos todos los datos y si se pueden sumar más cantidad de datos, se pueden después aplicar alguna metodología de extrapolación que pueda, por lo menos, aproximar en algún caso de un problema concreto, ¿no? Uh-huh. Incluso, capaz, como para agregar, en este caso estamos caracterizando más bien el sistema natural y, bueno, teniendo claro esto y teniendo toda la información, agregar una nueva variable que sería todo lo que es antrópico, en este caso. Pero no hay un camino por correr. Sí, sí, sí. Claro. Buenísimo. Bueno, tal vez para eso está genial, como decía un poco Ernesto, estos sistemas, estos proxies que están armando ustedes para juntar toda la información y diferentes enfoques, ¿no? No solo otras disciplinas, sino tal vez dentro de la misma disciplina diferentes enfoques también. Exacto. Bueno, si les parece, para ir dando un cierre, le voy a pasar la palabra a Guillermo Martín, quien es el coordinador de la Coordinación Regional Centro-Oeste de Parques Nacionales, nuestro director. Ahí está, yo me despido y bueno, gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias, Ana. Hola a todos, realmente muy claro, muy completo. Siempre cuando estuvimos convocando a distintos investigadores y los participantes de estas charlas, encontramos alguna fase nueva para poder mirar. Cuando uno piensa que empieza a comprender algo, resulta que empieza a ser más ignorante. A ver que faltó una mirada más y no termina nunca. Y realmente hay un montón de elementos a considerar. Los mapas, esta cartografía que han elaborado, estas metodologías, tienen una capacidad de aporte para todo lo que necesitamos interpretar para poder manejar, para poder movernos dentro del espacio que tenemos bajo nuestras responsabilidades. Y tenemos que hacer muchas cosas en los próximos años con todo lo que se viene planteando. Porque el conocimiento está, el conocimiento a veces viene un poco desagregado, y también hay una capacidad limitada de nosotros, ¿no? de todos nosotros, como para poder comprender todo aquello otro que no es nuestro campo específico. Y la naturaleza no tiene un campo específico, es la naturaleza, nosotros la dividimos para tratar de interpretarla. Yo lo que veo como pasos que venimos viendo es, claro, tenemos una matriz general que es climática, fluctuante, que condiciona en todo el largo plazo. Pensamos en la lluvia y la hidrología, sobre eso se diseñó el modelo de cuenca, que es el que prima hoy, pero claro, en los últimos 3, 4, 5 décadas los cambios han sido drásticos, los cambios humanos, digamos, este Holoceno tardío presente es muy intenso, cada vez más intenso, y sobre eso, además de los grandes cambios climáticos, están los cambios particularizados, y los particularizados, esos impactos son recontra intensos en la alta cuenca, no porque no lo sean intensos en la media, sino porque en la alta cuenca condicionan a todo el resto en particular, ¿no? Digo, para no echarle la culpa a los paraguayos y los brasileños y nosotros decir que hacemos las cosas bárbaras. Creo que hay una impronta humana, ¿no? Con todo lo que significa, con todas nuestras necesidades, demandas e ignorancias de las consecuencias. Y ahí tenemos un escenario actual.
en donde después nos encontramos con que tenemos que establecer comisiones para atender los riesgos, las inundaciones, los deslizamientos, y todo lo que resultó de no haber hecho lo que debíamos hacer al principio, pero que no sabíamos cómo hacerlo, o que se hizo igual. Da igual, se hizo. Y nos la tenemos que bancar. Entonces, ahí me gustó lo que planteó Juan Borus, sobre el avanzar hacia un modelo más operativo. Y es algo que veníamos charlando también en varias instancias, y también con Juan en particular, sobre que aquellos modelos más simplistas y reduccionistas tendrían que hoy transformarse en modelos integrales, integrados, en donde tomen esos datos que no son los datos de los últimos 30 años de cuánto midió el pelo de agua del río, sino mucho más que eso, porque el cambio ese no interpreta cuánto tiempo es el que tarda el agua en llegar, desde la caída de la lluvia, a cuánto se retiene, cuánto cae, cuánto llega al río en sí, al gran río, cuánto tiempo después eso se transforma en una gran inundación o no. O sea, estas condicionantes de los extremos. Sí que hay una modelización que es seguro hay que tratar de ir mejorando, como es lógico, en la medida del aumento de los conocimientos. Y también, bueno, está pendiente una interoperatividad, o sea, ustedes hablan de lo que puede pasar con nuevos mapas, y realmente tantos mapas y tanta información tiene que estar en lo posible en manos de muchos. Nosotros ofrecemos nuestro SIB para que estén, y poder así cumplir funciones en concreto y tomar los que nos sirven, tomar algunos, tomar todos, tomar los que sean, pero ustedes están produciendo mucha y muy buena información, muy reciente. Bueno, es un desafío cómo se ponen en uso público todo eso. Y después alguna preguntita que hubo por ahí, bueno, yo lo llevo a Ramsar, ¿no? Digo que era Guillermo, otro Guillermo que lo había planteado. Y el Ramsar está atravesado por la navegación, y por la gran navegación de la hidrovía, que es otro impacto, pero también es un beneficio. Bueno, es un tema. No es importante seguramente para la Barranca de Diamante, pero es importantísimo para otros efectos que los tenemos en las islas, ¿no? Donde hay pérdidas de suelo, en algunos lados, seguramente en otros lados hay agregación, pero es muy intensa. Y después el tema del terraplén de Rosario Victoria, más que el puente, digamos, el terraplén, que hay muchísimas menciones, al Ramsar seguramente lo afecta, los pobladores hablan de esto todo el tiempo, de cuánto les afecta que haya una inundación, hay un desnivel, aguas arriba y aguas abajo. Ahora, yo tampoco tengo una visión perfecta de esto, y seguramente hay que tener una búsqueda a escala regional, y el Ramsar es un buen ámbito como para poder ver una escala regional de dónde, para qué hay que obtener grandes respuestas, ¿no? No es que no sea para toda la cuenca, pero digo, ir tomando espacios menores para poder analizar. Nada más, quería cerrar con eso. Nuevamente, muchísimas gracias, los felicito a ustedes, y felicito a las chicas del equipo y a todo el equipo que hace tanto para que esto se pueda realizar, y a los que participan, bueno, nos siguen, participan bien, y espero que les guste. Hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gusto ha sido la charla. La verdad que fue muy, muy grato todo, y conocerlo y interactuar con todos ustedes. Buenísimo, muchas gracias a todos. Bueno, Hasta luego. gracias por la organización. Excelente todo, muchas gracias.